a partir del 28 de enero del año 2019 se profirió, se sancionó la ley 1952 de 2019. Esta norma lo que realizó fue una derogatoria de la ley 734, o bien conocido Código Único Disciplinario de los Servidores Públicos. Este código, la ley 734, se distinguió por ser inquisitiva, por ser algo agresiva para los servidores públicos y traía efectivamente ciertas circunstancias que habían venido siendo a través de sendas jurisprudencias de la Corte Constitucional en la que había efectivamente dado el sentido interpretativo de dicha ley. Tenía una carga bastante amplia de sentencias de constitucionalidad y se había exigido a Colombia efectivamente realizar un nuevo código de servidores públicos, un nuevo código que llevara en sí un poquito más de fuerza, un poquito más de empeño en luchar contra la corrupción, ya que se había expedido en ese momento la ley 1474 de 2011 anticorrupción, han hecho unos visos de modificación de la ley 734, se le habían adicionado ciertas circunstancias, pero aún le faltaba. Entonces lo que se hizo un esfuerzo mayor fue efectivamente por incorporar una norma más dinámica, como el procedimiento más expedito, un procedimiento más ágil, y afinar ciertas que la norma no traía, igualmente adicionarle otras que jurisprudencia, pero que lo que se buscaba era. Llegó el momento de prepararse para los exámenes de la Comisión Nacional del Servicio Civil o Cargos Públicos. Ya está a la venta el libro con todos los temas que usted debe saber. Escríbanos o llámenos al 323-497-1884, porque estudiar es la mejor manera de ganarse el concurso. Quedaron efectivamente legisladas. Y así fue efectivamente como surgió desde el año 2014 que se inició el proceso de formación de este código. Esto es una ley que tuvo muchos, pero muchos problemas en su trámite, más de 4 años, con observaciones, con 2 sentencias de constitucionalidad, y efectivamente luego de toda esa traba legislativa y de ese formalismo se profirió la norma. La ley 734 en principio lo que tiene como tal es investigar a los servidores públicos. ¿A cuáles? A todo aquel que por virtud de la Constitución esté cobijado de acuerdo al artículo 122 en calidad de empleado público, o en su defecto aquel que haya arribado a una entidad del Estado de elección popular. ¿Eso qué quiere decir? Que sea servidor público y no empleado, y a los que fueron servidores públicos por virtud del nombramiento o de una elección, como el periodo fijo. Ejemplo, personeros. Pero también dijo la norma, aquí lo que hay que hacer es también traer a los particulares, y efectivamente así quedó. Hicimos un trabajo desde el equilibrio de poderes a través del Colegio de la Judicatura, no en el 2014, sino desde antes, participar en el cambio de la Constitución en su momento para incorporar ahí, a través del Colegio de la Judicatura y las arduas jornadas que se dieron, de lograr traer ¿a quién? A los empleados de la rama judicial a este código, a la que quedaran en la Constitución, pero además de eso, crear la jurisdicción disciplinaria, que a la fecha solamente estaba como un pequeño atisbo de lo que era, no estaba formalizada, o sea, una alta corporación, una corporación de nivel tribunal y un juez disciplinario. Ya hoy en día, con la norma equilibrio de poderes, quedó efectivamente creada la jurisdicción. Al momento no hay jueces disciplinarios, pero para traslapo de unos años se encontrará la creación de los mismos, como pasó en la jurisdicción contenciosa. Eso es una suma de lo que viene. Luego dijimos, bueno, si ya lo logramos en la Constitución, tenemos que llevarlo al Código General Disciplinario, y pues efectivamente no escatimamos en gastos y fue lo primero que entramos a asomar. Decir, efectivamente el empleado de la rama judicial tiene que ir por dentro de los servidores públicos.
y así quedó efectivamente en este nuevo código. Tenemos un código que efectivamente lo que nos da es una norma que empieza con el reconocimiento de la dignidad. O sea, este código arranca diciéndole a todos los servidores públicos, y el mensaje es claro: aquí la primacía va a ser la dignidad humana, o sea, siempre la persona, siempre la persona, siempre la dignidad por encima de cualquier situación. Y mire cómo efectivamente, antes de cualquier cosa, lo que ven en verde efectivamente se da es que es el artículo primero, a diferencia de cómo estaba en la ley 734, y los artículos 1 y 2 de la ley 734 lo que hace efectivamente es subsumirlos en un segundo artículo, que es titularidad. Lo que está en amarillo es lo que hemos logrado efectivamente percibir que a la norma le incorporó como nuevo. Luego tienen un articulado que se va dando la culpabilidad, todo lo que es la situación como tal. Pero ¿qué es lo que hay que mirar, digamos, en esta norma? ¿Qué es lo que hay que observar en esta norma? No tanto la parte principal, sino la parte del procedimiento, que es donde está efectivamente los resultados de ella. Efectivamente se crearon unos principios nuevos, entre ellos se le dio la connotación del principio de investigación integral, que estaba en la ley 734 en forma de procedimiento, ahora ya se le metió en forma de principio. Ahí tenemos una situación muy evidente, porque se buscaba efectivamente darle más garantías al empleado. El código no ha dejado de ser inquisitivo, el código mantiene su postura fuerte, el código mantiene su postura bastante agresiva, o sea, no hubo cambios dogmáticos en este código, lo que hubo fue unos cambios formales del procedimiento. Se hizo un mutatis mutandis, si se puede decir, de todo lo que es la parte probatoria de la ley 600 de 2000 y se incorpora a este código. ¿Por qué? Porque la ley 734 carecía de esas herramientas y entonces lo que tenía que hacer el operador cada que debía ir a un sistema de pruebas era ir al reenvío, activar el artículo 21 para salir a buscar unas ayudas. Hoy en día no, el legislador dijo: vamos a dotarlo de todo para que a usted no le falte nada y con este código resuelva absolutamente todo, no tiene que irse a ningún lado. Entonces, aquí hay un tema que es la igualdad, la proporcionalidad, que son principios que se puede decir ahí ya vienen decantados como nuevos, ¿cierto? Los fines de la acción disciplinaria, pero aquí en la titularidad, lo que ven en amarillos, empleados judiciales, los particulares y demás autoridades que administren justicia de manera temporal o permanente. O sea que todo proceso que se lleve en la superintendencia, sea un cobro coactivo, uno de estructuración, ley 1116 y sus siguientes, se van a llevar efectivamente. Estos servidores públicos tienen calidad de jueces de procesos. Los servidores públicos que tienen calidad de jueces de procesos administran justicia de forma transitoria. Entonces, estos servidores efectivamente serán investigados por la personería, la procuraduría o por el Consejo Seccional de la Judicatura. Ahí hay que hacer un hincapié porque se está hablando efectivamente de ¿quién? De empleados, y cierto, de empleados. Entonces, cuando se habla de empleados, efectivamente se está diciendo que esos señores y los particulares que estén coadyuvando la justicia en Colombia, ¿a dónde van a ir? Al Consejo Seccional de la Judicatura, hoy llamado Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Eso quiere decir de que ya cambió, ya no es el juez el que va a investigar,
Ya no es el juez a través de sino que efectivamente a la entrada en vigencia de este código vamos a tener efectivamente unos cambios, y eso lo que hace es alejar la corrupción. Se veía en un despacho sin desdibujar efectivamente la función y la ardua labor que tienen nuestros jueces, pero sí se ven en muchos despachos que el empleado se recostaba en la labor del juez o viceversa, el juez se recostaba en la labor del empleado en tema de tutelas. Entonces lo que hacían era que mano tapa mano y nunca efectivamente existe una responsabilidad. Ahora eso ya cambió, tanto el juez como el empleado deben de ir a responder a la misma entidad, o sea, a sus consejos seccionales y superiores. Ese es un gran logro del código. Destinatarios, ya se sabe, particulares, servidores públicos en general. Favorabilidad, investigación integral, que es un principio que les indiqué, y la culpabilidad, el tema de la ilicitud sustancial quedó casi que igual, es un concepto más dogmático de organización del artículo, porque algunos catedráticos consideraban que no debería de ser la ilicitud de la falta, sino que debía de ser en cuanto a la conducta, y eso ahí tiene un grado efectivamente de realidad. Luego se viene la igualdad, derecho de defensa, todo esto que ustedes encuentran aquí está así en verde y resaltado en amarillo porque estaba en la anterior norma. Cambian unas cuestiones muy pequeñas, la prevalencia. Ahora, las garantías, todo esto queda igual, pero ¿qué le interesa desde la perspectiva? Esto que estamos aquí, el dolo. Eso sí es novísimo, pero novísimo en este código. Y hay un debate efectivamente, hay separaciones de criterios, hay doctrinantes que se desprenden diciendo que el dolo quedó mal planteado, y hay doctrinantes que están manifestando que se debía plantear un dolo, y es cierto. No vamos a entrar en el debate si el dolo está bien, porque entonces los penalistas dirían que efectivamente el dolo tiene unas características de esa escuela primaria por allá cuando nos enseñaban frente a dónde encontraba usted el dolo, si lo encontraba en la tipicidad, en la culpabilidad, sí. Entonces aquí el debate no es ese, el debate del logro del dolo ahí, y aquí se separa un poco de la escuela en la que uno navega, y es que había que poner el dolo, porque se termina siendo bastante agresivo. Si bien siempre he dicho en todo escenario que el derecho disciplinario es para ayudar, para joder y de vez en cuando para hacer justicia, secundus marranus, lo cierto es que lo que había que prever era la limitación de ese concepto. No es posible que el operador diga, aquí hay dolo, y efectivamente lo plasme como él bien lo convenga. Más aún, porque si en la ley 734 el dolo era un concepto de una sentencia constitucional y los operadores disciplinarios ni la conocían, y decían como dolo lo que ellos consideraban una característica, y se traían el dolo del penal y lo aplicaban tal cual, mutatis mutandi, cuando ya se ha conocido que el disciplinario tiene una dogmática propia y un procedimiento propio. Por ende, usted no puede traer todo en símil o en comparativo, efectivamente lo tiene que aplicar a los casos concretos. Entonces, con esto lo que se dice es, la conducta es dolosa cuando el sujeto disciplinable conoce los hechos. Ese es el primer elemento, el conocimiento del hecho. Constitutivo de la falta disciplinaria, su ilicitud, o sea que conoce los hechos y su ilicitud, y quiere su realización, el querer, la voluntad. Ahí hay un problema. La ilicitud es un concepto muy complejo en disciplinario. Primero, una cosa es probar el hecho y otra cosa es probar la ilicitud. Y usted podría tener pruebas distintas para el hecho y pruebas distintas para la ilicitud. Y entonces, ¿cómo hago yo para tener la parte cognoscitiva del hecho? Donde hay un debate efectivamente. El hecho es la materialización de las conductas, pero la ilicitud está en la finalización de la conducta. Y aquí efectivamente las conductas no son de resultados, son de afectación. Entonces, la ley de 1850, artículo tal, parágrafo tal, y usted dice, yo no conocía esa norma, hay que probarle que sí la conocía. ¿Cómo lo pruebo? Esa es una pregunta. ¿Cómo pruebo yo que el servidor público o que el juez conocía la norma? Porque nos han enseñado toda la vida que el desconocimiento de la norma no es causal, ¿cierto? No excluye responsabilidad,
Pero si aquí usted le está diciendo que tiene que tener conocimiento de qué, de la ilícito, lo primero que tiene que ir a probarle es la legalidad, o sea, si conocía lo lícito. Y ahí va a tener una complejidad desde el punto de vista probatorio. O sea que, como dice, en ese punto sí tiene que ir uno y apartarse de la orilla para Bayop, y va a ser muy difícil condenar a la gente por dolo. El dolo en disciplina quedó complejo. Entonces, porque no quedó con la previsibilidad lógica y psicológica que tenía anteriormente. Esa efectivamente es una situación. Ahora, la culpa, como lo ven está en amarillo, o sea, también efectivamente es que un artículo que va a definir la culpa. O sea que el gran logro del código es que usted con la culpabilidad, o sea, en su parte de responsabilidad subjetiva, el anterior código no traía absolutamente nada, era el operador el que decía, venga para acá que no es para eso, siéntese ahí, a mí me parece que esa conducta es dolosa. O decía, a mí me parece que esa conducta es culposa. ¿Y por qué? Porque así quedó el sistema de incriminación, que es abierto, de números apertos. No es que haya cambiado, simplemente el que mide, pero ya tiene unos límites y están en el código. Ese es un gran logro. La conducta es culposa cuando el sujeto disciplinable incurre en los hechos constitutivos de falta disciplinaria por la infracción al deber objetivo de cuidado funcionalmente exigible y cuando el sujeto disciplinable debió haberlo. O sea que cuando le hablen de culpa en disciplinario es que lo exigible, o sea que ya queda en manos del operador decirle cuál era el comportamiento que debía realizar. Porque hoy en día no pasa así. Ah, no, es que usted lo que tuvo efectivamente fue un deber de cuidado y listo. Pero se ha dicho desde siempre que el operador debe decirle cómo debió ser. Es que usted vino mal vestido al acto, cuando usted debió venir de la siguiente manera. Simplemente hoy en día le dicen, usted vino mal vestido y lo sanciono. Deber de cuidado. Ya hoy en día no, con el nuevo código ya lo que le está diciendo es que, venga, haga el favor y siga las reglas que le estamos dando a usted para que entienda la culpa. ¿Cierto que sí? Listo. La culpa sancionable podrá ser gravísima o grave. Le distingue las culpas que estaban antes en el parágrafo del artículo 44, ¿cierto? Y dice la culpa leve no será sancionable en materia disciplinaria, eso es igual que en el 44, y le dice habrá culpa gravísima, ya se la define por separado. La culpa será grave y trae lo mismo, los mismos elementos, la ignorancia supina, ¿sí? La ignorancia supina como tal de la culpa gravísima, la desatención elemental o la violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento. Esos elementos siempre han estado, o sea que esos elementos lo que hicieron fue cambiarlos, pero ponerlos en orden, ya ponerlos en el concepto con el rótulo de culpa, de entender qué es culpa. Y efectivamente, pero ¿quién valora efectivamente si es culpa gravísima o grave? El operador. En eso efectivamente quedó igual, o sea, secundus marranus. Aquí efectivamente viene, ya la culpa será grave cuando se incurre en falta disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario, ya lo explicamos. Formas de realización del comportamiento y empezamos de aquí para abajo, efectivamente, a unas causales de extinción de la acción y son muy pequeños los cambios. Por ejemplo, ustedes ven que el numeral 28 como tal, tiene 8 numerales. Se suprimen de acá de este lado, se suprime el quinto, pero el sexto es nuevo. ¿Por qué? Porque lo que hace es separar un numeral y de ese numeral sacar 2. Entonces, esos no son los matices donde efectivamente uno debería de tener reparos en esta norma. Los reparos en esta norma vienen un poquito más dado efectivamente a la prescripción e interrupción de la prescripción. Mire, este sí es un campo importante, porque en materia de prescripción, ¿qué decía el anterior código? La ley 734, ¿o qué dice? Porque queda vigente hasta el año 2025. Los hechos, sean de ejecución instantánea, de tracto sucesivo, de carácter permanente, estos hechos, a partir de su último acto, los de ejecución instantánea, tendrán caducidad a partir desde la consumación de los mismos, 5 años en adelante, y la prescripción se contará a partir del auto de apertura de investigación. Así está hoy en día creado el artículo de la ley 734, pero a su vez, en lo que hace
es decir, ya no hay caducidad. O sea, ¿qué hace? Le desaparece la figura jurídica de la caducidad y le deja solamente la prescripción, pero a la prescripción le genera una situación que es de suspender esta por 2 años para la segunda instancia. O sea que se termina volviendo un proceso casi que de 7 años efectivamente en su momento de prescripción. O sea que ya no hay caducidad, sino lo que hay es que prescripción. 5 años, ¿cierto? A partir, suspendibles por 2 a la segunda instancia. Las faltas señaladas en el artículo 52 de este código, el término de prescripción será de 12 años. Cuando habla de esas faltas del 52, como regamos hablando que era la dignidad humana, esas efectivamente son las faltas que rotula como faltas contra la dignidad humana. Entonces, no son mayores los cambios, entonces desaparece la caducidad, ¿cierto? Efectivamente quedan las normas como están acá en azul, lo que hace es organizarlo. O sea que los cambios del código son, podríamos decir, sin ser agresivos, algo cosméticos. Son más bien cosméticos, de cómo me queda mejor, si lo coloco en grupo aquí, si le pongo un numeral, no lo pongamos allá, quitémoslo de ese grupo y pongámoslo en otro grupo. Es eso como efectivamente se da. Ahí tiene, ¿cierto? Cuando se investiguen varias conductas, solo la prescripción se cumplirá independiente, eso estaba igual en el nuevo código. Entonces, vamos bajando, esto es lo que quedó igual. En cuanto a deberes, dice acatar las órdenes e instrucciones contenidas en las directivas presidenciales cuyo objeto sea la promoción de los derechos humanos y la aplicación del derecho internacional monetario y el manejo de orden público. Eso que está en amarillo es un deber nuevo, como tal. De resto, usted va a observar que continúan los deberes en distinto orden porque aumenta uno, pero son los mismos. Llevar en debida forma los libros de registro de la ejecución presupuestal de ingresos, nuevo. Enviar a la Procuraduría General de la Nación dentro de los 5 días siguientes a la ejecutoria del fallo judicial, administrativo, fiscal, salvo disposición contraria, la información que de acuerdo con la ley y servidores públicos estén obligados a remitir. Todo eso es nuevo, pero frente a los deberes. Luego, usted trae las prohibiciones y en las prohibiciones, miren, ¿por qué desaparece efectivamente la del noveno? Porque había una norma que, como le dije, lo que se hizo fue convalidar la cantidad de sentencias constitucionales que en muchos casos declaraban la exequibilidad de los artículos, pero en otros la inexequibilidad, tal como es el caso efectivamente del numeral 9, ejecutar en el lugar de trabajo actos que atenten contra la moral o las buenas costumbres. Esa es una sentencia ya desde el 2009, dice, ausentarse del cumplimiento de la función, cargo o servicio sin justificación. Ahí esa prohibición va a tener ciertas circunstancias de complejidad, porque ¿quién va a definir qué es ausentarse? La ausencia es permanente, transitoria y vocacional. Es permanente cuando usted no va en las 8 horas. Es transitoria, ¿cierto? Es transitoria cuando usted está, digamos, en virtud de su cargo, no está en él, pero está, digamos, sacando una fotocopia, está llevando los 20 minutos, ¿cierto? Y ocasional cuando a usted se le presenta una calamidad, no pudo venir, el niño hubo una protesta, situaciones como esa. Entonces, si usted no tiene cómo justificar, pero lo que hay que definir aquí es qué tipo efectivamente, qué tipo de ausencia, porque es que es ausentarse. Y ahí viene efectivamente la carga del operador. O sea que el código, a pesar de que trae ciertas situaciones, porque esos son para los que son turistas laborales, que todas las entidades tienen turistas laborales, entonces que uno nunca los ve en el puesto, que la rama judicial está colapsada, que porque es mora, le suben el salario, entonces, pero no mantenemos en huelga, mantenemos en tal cosa. Entonces todo esto efectivamente trae una prohibición que va a generar mucho debate y es para evitar el turista laboral. Entonces, otro, faltas relacionadas, bueno, aquí vamos a devolvernos un poco. Que era el 22, miren, era una prohibición del 22, ¿qué hizo el código? Esta prohibición la convirtió en una falta gravísima.
la convirtió en una falta gravísima. Y es para evitar las puertas giratorias, es para evitar la corrupción, porque ahí efectivamente le está hablando del término que usted debe como prohibición después de que sale de una entidad o ha tenido conocimiento de ciertos procesos, la prohibición que tiene como una inhabilidad para conocer de ello. En virtud de eso, ¿qué hizo el legislador? Venga, vamos más bien a darle un trato diferente, no lo dejemos como prohibición, lo saca de prohibición y lo lleva a la escala de falta. O sea que ya lo concibió efectivamente como una situación reprochable en orden gravísimo. Por eso lo coloca en el artículo 56 de las faltas relacionadas con el régimen de incompatibilidades, inhabilidades, impedimento y conflicto de intereses. Continuamos. ¿Ven lo mismo acá? Situaciones de cambio pura cosmética, que es lo que hemos dicho que se le hizo al código, más que todo cosmética. Aquí venimos otras incompatibilidades, eso quedó igual. Sobre esto hubo un debate complejo hace poquitos días, si efectivamente otras incompatibilidades frente a estos articulados, de que si efectivamente un servidor público de elección popular podía o no postularse teniendo las nuevas concreciones del código. Pues uno cuando va a observar no dice, pero si el código no cambió, es lo mismo. ¿Será que nunca lo habían leído? Y estaban hablando de inhabilidades y aquí efectivamente se traían incompatibilidades. Estas incompatibilidades son en razón del empleo, no en razón de la ostentación de la elección. Y entonces se le tocó efectivamente al doctor Novoa, que es el titular de toda esta parte, que era uno de los operadores de la Procuraduría en su momento, salir a aclarar la finalidad de esta norma porque él fue el que presentó la exposición de motivos para este caso. Entonces, estas incompatibilidades se extienden desde el momento de su vinculación y hasta 12 meses después del retiro del servicio. Eso fue lo que generó el problema, pero no para los cargos de elección, porque si no se coartaría el derecho de elegir y ser elegido. Continuamos. Faltas y sanciones disciplinarias. Aquí, efectivamente, en faltas y sanciones, lo que se hace es ponerse unos límites frente a las sanciones. Se cambia el estilo y el diseño. Las faltas, clasificación de las faltas disciplinarias, cambia absolutamente en nada, o sea que quedan lo mismo. Luego venimos acá, se suprime el grado de culpabilidad en la clasificación, en los criterios para determinar la gravedad de la falta, que es el numeral 9, el artículo 43. Aquí es importante esto, porque miren, volvemos al debate efectivamente de la responsabilidad subjetiva. Y entonces, este era un reproche, no como principio, que es la que conocemos en penal, ¿cierto? El dolo como principio, la culpabilidad. Aquí no, aquí si usted le imponían un dolo en la culpabilidad que está efectivamente en el tipo, sería como reproche y no como principio, que es el que conocemos. Entonces, en virtud de desaparecer ese reproche, lo que se hizo fue quitar efectivamente ese numeral primero, y ese se va. Y también se va el numeral de la alcahuetería, que le llamaban a eso, y es cuando se llegaba a una entidad, se utilizó como medio de coacción para ciertos servidores públicos y empleados, donde le decían, lo voy a destituir, y le imputaban un auto de cargos para destituirlo, 48.1 o de aquellos que cabrían para destituir. Y entonces iban y hablaban y te voy a colaborar, y lo que hacían era activar el numeral 9 del artículo 43 para cambiar ¿qué? Para cambiar efectivamente, desvanecer la culpabilidad, porque este numeral les permitía, y entonces ya no hablar de destitución sino de sanción. Eso como tal se observó como un problemático, porque era una falta, era un numeral idealizado para efectivamente desescalonar la agresividad, pero se observó que se utilizó con un enfoque distinto y se volvió casi que un sistema de peajes en ciertas entidades. Usted tiene ya su cargo imputado, lo voy a destituir, déjese ayudar y ayúdeme. Y ese déjese ayudar y ayúdeme se volvió en peajes que fomentaban la corrupción, y entonces lo que hacían efectivamente, al observar ese flagelo y esa situación, dijo, eso se tiene que ir de ahí. Y efectivamente lo que hizo fue que desaparece. Así que ahorita ya lo único que le queda a usted es una situación que es la variación, ya no se puede aplicar. Viene aquí el sistema de clasificación de las faltas
Aquí también hay un logro importante, porque aquí lo que se hizo fue, si usted ya me identificó el dolo, entonces en ley 734, la responsabilidad por dolo y por culpa gravísima le daba de 10 a 20, o sea, no distinguía la una de la otra. Entonces de nada valía que usted lo hiciera con culpa gravísima o dolo, porque le daba que la misma connotación de destitución y lo que sea. Ahora, aquí lo que dice el legislador, no, pues si es culpa es distinto a dolo y hay que desescalonar eso. ¿Cómo desescalonamos eso? Entonces efectivamente lo que se trae es que una variación, las de dolo, ¿cierto? Se ubican ¿con qué? De 10 a 20. La culpabilidad ya realizada con culpa gravísima de 5 a 10, ¿ven? Entonces ya venimos, pero sigue manejando una situación que es la destitución. O sea que sigue con la misma agresividad, se puede decir, principal. Entonces tiene el dolo y la culpabilidad y la falta gravísima con culpa gravísima, tiene la misma situación que es destituir. O sea que maneja el mismo verbo agresivo de destitución, pero lo que reduce o lo que vuelve menos agresivo es, si se puede decir, la sanción complementaria, que es la inhabilidad, que es de 5 a 10. Ese es un muy buen cambio, ya es un logro. De todas formas es un código muy nuevo que arranca, si se puede decir, desde el 95 con la ley 200. Luego se vienen la suspensión del ejercicio del cargo para la culpa grave, 3 años, ¿cierto? De 3 a 48 meses, o sea, 3 mesecitos o 48, termina siendo efectivamente muy razonable. Luego viene la de inhabilidad especial, ¿cierto?, por faltas graves dolosas, lo cual quiere decir que le pone de 3 a 24 meses. Entonces aquí hay un gran logro, porque se cambió la modalidad de la sanción. Ya la sanción no va a tener la misma conjugación que tenía en la ley 734, sino que hace una variación. Y vienen las multas. Las multas son de 20 a 90 salarios básicos de vengados. O sea que ahí aumenta así, golpeando duro. Aquí pues es mejor castigar la lonchera, como dicen por ahí, meterle la mano al bolsillo al servidor público. Efectivamente, esa metida en la mano viene es con multas. ¿Qué desaparece de pronto? Mire, hay otra multa también que es de 5 a 20 salarios y la conversión de la suspensión. En este desaparece ¿qué? La amonestación. Es que la amonestación era una burla, efectivamente. Lo vimos efectivamente en el caso de Alonso Salazar, donde el Consejo de Estado se equivocó, que le colocó una imputación de culpa leve, cuando eso no existe y es atípico, y le pone una amonestación no escrita cuando la amonestación es escrita. Entonces vamos a evitarnos esa complejidad. ¿Para qué amonestar a la gente? No, aquí es con sanciones y con multa. Y entonces, efectivamente, imagínese que usted sea, por ejemplo, magistrado y que le pongan una multica de 90 salarios. Eso ya es algo digno, ¿cierto? O que usted, por ejemplo, sea mayor de la policía y que le pongan una multica de 90 salarios, ¿cierto? Entonces ya la cosa se va como poniendo, le llaman la atención del empleado o del servidor para que no vuelva a cometer. Esas situaciones se vienen dando. Ahora, clasificación y límites, vuelvo y les digo, aquí ya la teníamos, que lo que hace es que coge el artículo y subsume los dos, el anterior, ¿cierto?, el de la clase de sanción y el de los límites, los subsume en un solo artículo. Luego venimos al tema de los atenuantes. Aquí también se organizó. Cogió ese artículo 47 que tenía 2 numerales y esos 2 numerales del artículo 47 lo volvió 2 artículos, lo volvió, si se puede decir, dos situaciones. Entonces, ¿qué hace? Artículo 50, agravantes, miren, no lo traía el otro, no lo traía la anterior norma, los acomoda, les da un orden y a esos agravantes efectivamente les da el siguiente orden, y es de que le pone agravantes y atenuantes, que estaban ambos ¿en qué? En los criterios de graduación, que es como tal. Luego pasa al concurso de faltas. Ese concurso de faltas estaba también en el artículo 47, o sea que coge el artículo 47
y lo separa y lo vuelve 2 artículos. Uno frente al concurso y otro efectivamente frente a los atenuantes y los agravantes como tal, los criterios. Y eso es importante porque estaban mezclados, así ya le queda más fácil al operador. Luego viene a las faltas gravísimas, y esto es, si se puede decir, una de las cosas más importantes del código. ¿Por qué? Porque a usted le hablaban de falta gravísima en el proceso disciplinario y eso estaba ahí un caldo de cultivo en el que efectivamente ni el operador sabía dónde estaba la falta. Y entonces, ¿contra qué es la falta? ¿Contra la administración? ¿Contra el presupuesto? ¿Contra la moralidad pública? ¿Contra la hacienda? ¿Qué tipo de falta es? Entonces, si es para la contratación estatal, ¿frente a qué tipo de falta estoy? No sabía. Y usted que le digan, busque ahí en esos 64 numerales que ahí lo encuentra. Y arrancaba, y cuando iba por allá en el 25, 35 y le faltaban 30, entonces hacía lo que normalmente hacen algunos estudiantes, no todo, fatiga de lectura. Entonces no está aquí, vamos a ponérsela grave o leve. Entonces no. Entonces, ¿qué hizo el legislador? Dijo, vamos a organizar esto. Y arranca faltas relacionadas con la infracción de derecho internacional internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. ¿Cierto? Y después ahí arranca, ocasionar con el propósito. Mire que dijimos en principio que este código era ¿qué? Altamente ¿qué? Dignidad humana, ¿cierto? Fue casi que hecho para los militares, diría yo, y para los policías, para evitar el tema de la empanada. Entonces, sería muy pertinente, efectivamente, que cuando se vaya a llevar un operativo se ponga mucho cuidado cómo se le da el manejo, porque aquí lo que se da es que esto viene cargado. Le dice que cualquiera de los actos mencionados a continuación, y le trae un primer acto que es el que le enlista, matanza de miembros del grupo. ¿Qué desaparece? Realizar cualquiera de los actos mencionados. ¿Ve cómo clasifica, cómo le metieron pura cosmética al código? O sea, el código no es que uno diga, cambió, no, pero sí le da mucha estética, y a veces la estética es necesaria, porque organiza. Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo, traslado por la fuerza de miembros del grupo. Aquí protege al menor, aquí ya el código se va lanza en ristre y es protegiendo ¿a quién? Al menor. ¿Ve? Entonces, se viene el segundo, en graves infracciones de los derechos humanos o al derecho internacional, conforme a los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por Colombia. Ese numeral lo hicimos nosotros. Ese numeral lo hicimos a través del Colegio de la Judicatura con el doctor Jorge Eliezer Gaitán. Lo logramos meter ahí. Ese fue un gran logro, porque cuando decimos conforme a los instrumentos le estamos diciendo, si traemos el protocolo adicionado del Estatuto de Roma, yo no necesito citarle a usted ninguna ley, simplemente vía protocolo. O como le digo a mis estudiantes, el de Belén de Opará, lo traigo directo. Ya la Contraloría, a pesar de que no estaba todavía en vigencia, ya hizo un fallo muy similar en unos golpes que le pegó un empleado a su esposa en un viaje de bienestar, y efectivamente no le aplicó ninguna norma, sino que le aplicó la Convención de Belén de Opará por dignidad a la mujer. Y entonces le dijo, ¿cuál código? ¿Cuál ley 734? Nada, protocolo. Aquí la primacía de la Constitución del artículo primero es la dignidad humana. Y entonces este código no fue ajeno, viene cargado. Y entonces efectivamente ahí este artículo lo que busca es eso, que se utilicen los instrumentos internacionales y está preparado exclusivamente, vuelvo y reitero, para los miembros de la fuerza pública. Entonces, porque hay que atender, claro, con mucha altura. Entonces, someter a uno o más. Entonces, ya vienen unos temas de palabras claves, ¿cierto? Pero que son efectivamente claves porque así lo exige el derecho internacional y hay más los derechos humanos que están hoy en día en tanto júbilo. Luego, le trae otros cambios, artículo 53, no olviden lo que les dije, que las faltas están agrupadas, están rotuladas. Estas son contra la infracción de derecho internacional, del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, pura convención de Viena. Pero luego viene efectivamente el siguiente, faltas relacionadas con la libertad y otros derechos fundamentales. Ustedes ven, eso ya estaba, mire, era el 13 del artículo 48, el numeral, el 14 del 48,
el 15 del 48, ¿cierto? Y también realizar, promover o hostigar es instigar. Eso también estaba efectivamente en el 48. Trae luego, efectivamente, las faltas relacionadas con la contratación pública. Y usted va a observar, y también estaban en el artículo 48, pero les dio estética. O sea que todo lo que sea contratación y esté ahí, esté tal cual como lo translitera el legislador, o sea, como lo pone o como lo persuade al servidor público en decirle, aquí está lo que usted incurriría en caso de que acometa dicho hecho, será tratado como falta gravísima. Estas faltas son de destitución. El lenguaje de estas es agresivo. El lenguaje de estas no es ni venga lo miro, no. De entrada lo que hace esta norma es decirle, usted acaba de incurrir o de configurar un hecho de los más graves que tiene el código. O sea que para la contratación, declarar la caducidad de un contrato estatal o darlo por terminado sin que se presenten las causales previstas en la ley. Mire, vuelvo y le reitero, ahí tiene la sentencia, o sea que ese fue ¿qué? Un artículo que está efectivamente en el anterior código y que era que exequible, o sea, viable. Lo que fue inexequible se desapareció totalmente, aunque ya estaba desaparecido vía jurisprudencia, pero lo que se hizo fue quitarlo y meterle una que otra cosita. Eso, por ejemplo, es un numeral muy seductor en el sentido de que siempre debe haber acto administrativo con el cual se decrete eso, que es efectivamente el derrotero que se requiere para configurar la conducta. O sea, nunca puede haber terminación unilateral, ¿cierto?, en forma verbal, porque en la contratación es más formal. Y así seguimos, vea, no exigir a quién, al supervisor, no exigir al interventor. ¿Y qué observan ahí? No tocaba al interventor, digo al supervisor, pero sí al interventor. Y este es importante porque este fue de los cambios que le había incorporado la ley 1474, Estatuto Anticorrupción. ¿Quién es supervisor en un contrato? Cualquier empleado al que se le abrogue la función por virtud del cargo o disposición de delegación. Pero ¿quién es interventor? Un particular que por la calidad de interventor ejerce funciones públicas. Ahí que tenemos que viene el código diciéndole, ya a ustedes no los voy a tratar suaves, sino que los voy a tratar un poquito más duro. Y esas son faltas efectivamente ¿de qué? De contratación. Faltas relacionadas con el servicio de la función pública, violar la reserva de la investigación. Pregunta, dar lugar a la configuración del silencio administrativo positivo. O sea que el silencio positivo ya no es ¿qué? Ya no es una falta gravísima. Ojo, sí es falta, pero no es ¿qué? Gravísima. ¿Qué quería decir? Que cuando a un empleado se le vencían los términos, no daba respuesta y llegaba el abogado y decía, vea, silencio positivo, administrativo positivo, concédame. Lo primero que decían el empleado era, uy, me van a destituir, porque estaba ahí. Ya hoy en día no, la Corte dijo, no, pues hombre, eso tiene una dinámica, hay que revisar bien. Y entonces desde el año 2012 para acá ya se había dicho, lo que hicieron fue ¿qué? Sacarlo del ordenamiento. Luego, suministrar datos inexactos o documentación con contenidos que no correspondan a la realidad u omitir información que tenga incidencia en su vinculación o permanencia en el cargo o en la carrera o en las promociones o acceso para justificar una situación administrativa. ¿Esto es para quiénes? Para los que entregan títulos falsos, como tal, o dicen que son doctores y no lo son, y así sucesivamente, que han trabajado yo no sé dónde y tampoco, que conocen a yo no sé quién y menos. Entonces, para que no chicaneen, es esto que se les puso falta gravísima. Y vamos pasando por el código, mire el 17 lo vuelve ¿qué? El 17 de ese 48 lo que se vuelve es ¿qué? Efectivamente el numeral primero de las faltas relacionadas con el régimen de incompatibilidades, inhabilidad de impedimento y conflicto de intereses. Aquí para abajo ustedes van a encontrar incumplir los pagos de cuentas por pagar. Esta ya va más dirigida ¿a quién? Faltas relacionadas con la hacienda pública. Estas son las faltas de los contadores, de los financieros, de los economistas, o sea, de todos aquellos que cumplen con la función financiera o administrativa económica, ¿de qué? De un municipio, de la rama judicial, por ejemplo,
de una gobernación, de un hospital. Entonces, ¿para quién? Para los que hacen el presupuesto. Esos financieros que le dicen al gerente, vea gerente, es que aquí le tengo, el presupuesto me da esto, y esto se maneja así, o hagamos los traslados. Entonces, lo que hizo efectivamente, como es hacienda y es preparación, ¿qué le dijo? Venga para acá que a ustedes los vamos a atender. Y aquí puede tener una doble connotación porque un contador puede ser remitido al colegio, a la Junta Nacional de Contadores y tiene una doble connotación ese hecho. Entonces se separó, pero vuelvo y les digo, ya también estaban en artículo 48. Bueno, incumplir las normas que buscan garantizar la sostenibilidad de largo plazo de las finanzas públicas, poniendo en riesgo la estabilidad macroeconómica del país. No se gaste lo que no es suyo, ¿cierto? A ver, no ejecutar las transferencias para los resguardos indígenas. Mire que estos que estamos aquí diciendo son ¿qué? Son un catálogo nuevo de faltas, no estaban. Estas ya son faltas nuevas, ¿cierto? Constituir unidad de caja con las rentas de destinación específica. ¿Y esto para quién va? Para los que son expertos en el tema de la hacienda. Incumplir los acuerdos relativos a la reestructuración de pasivo o de saneamiento fiscal. Cuando usted se compromete y no alcanza a cumplir, le dice, venga para acá, para que se comprometió. Y ahí viene, le dice, no realizar la destinación preferente del porcentaje establecido en la ley proveniente de la renta percibida por concepto de renta de monopolio para salud y educación. O sea, no le quite a la salud, no le quite a la educación. Si yo observo que usted lo hizo, falta gravísima. Y esta sí acompasa al titular de la entidad y al asesor. Así que si usted es jurídico y además es financiero y asesora, tenga mucha cautela. Viene ya después faltas relacionadas con la acción de repetición. Ese articulito es sencillo, para que no nos pase lo que nos pasó con la carretera de Candelaria versus Cali, que nadie demandó por reparación. Entonces le dice, si usted no lo hace, entonces ya ahora es falta gravísima. Y lo que hace efectivamente es organizársela, pero ya estaba. ¿Ven? Ahora, faltas relacionadas con la salud pública, los recursos naturales y el medio ambiente. Como pueden observar, también estaba, pero además le trae consigo unas nuevas: omitir o retardar injustificadamente el ejercicio de las funciones propias de su cargo, permitiendo que se origine un riesgo grave o un detrimento. Este efectivamente también se encuentra, sino que su ubicación se traslapa y se le da un sentido más fuerte. No dar cumplimiento a las funciones relacionadas con la gestión del riesgo de desastres. La gestión de riesgo de desastres dice que usted tiene unas cuentas y que en esas cuentas lo que se le traslada a ustedes, ¿qué es? Es para efectivamente llevarse e invertirse en lo que es gestión del riesgo. O sea que si usted no lo hace, falta gravísima, de las que da destitución. Faltas relacionadas con la intervención en política, menos mal que eso no pasa en Colombia. Aquí están, son iguales. Faltas relacionadas con el servicio, la función y el trámite de asuntos oficiales, lo encuentran igualmente, también estaba. Faltas relacionadas con la moralidad pública, y ustedes ven que las faltas de la moralidad pública también ¿qué? Estaban, ¿sí ven? Son iguales, pasó tal cual el tercero, pasó tal cual. El inciso que tenía el numeral tercero lo vuelve ¿qué? Un numeral, que es el segundo. Y así, influir en otro servidor público o particular que ejerza función pública. Esa es gravísima. Por ejemplo, usted no puede influenciar ¿en qué? En un interventor, porque eso le genera falta gravísima. Sin perjuicio relacionado en las medidas previstas en la ley 1010 de cometer directa o indirectamente con ocasión de sus funciones o excediéndose del ejercicio de ellas, acto atribuible e injustificado contra servidor público que haya denunciado hechos de corrupción. Ojo, este código tiene algo muy importante y muy contranatural al derecho disciplinario, pero que también está vía jurisprudencial y ahora se formalizó. Las personas víctimas de DH y DIH tienen la calidad de sujeto disciplinable. Las personas que tengan o que provengan del acoso laboral tienen la calidad de sujeto disciplinable. Se rompe la configuración de que en el derecho disciplinario,
el único sujeto activo era el Estado. Y ahora ya entra efectivamente. ¿Qué tiene eso? Pues que si usted le acomete acoso laboral y se va a acción disciplinaria y el señor quejoso, usted presenta una prueba, él la puede controvertir porque ya tiene derechos adquiridos como quejoso. Hoy en día no pasa porque así sea acoso laboral, él no es parte. La sentencia le da unas connotaciones y le exige unos requisitos, pero ya aquí la ley no, la ley que hace, convalida la sentencia y lo que le dice es, oiga, usted aquí ya es parte, él presentó esa prueba, entonces yo puedo solicitar un perito para controvertir su prueba, lo que no pasa hoy en día, porque no es parte, no es un tercero con interés, es una persona que interviene por virtud de la ley solamente. Entonces ahí hay que poner mucho cuidado porque ya si usted va a hacer acoso laboral, si usted es jefe o si usted efectivamente es de aquellos compañeros que anda gritando a sus compañeros o anda efectivamente en actos de lealtad que se puedan configurar en alguna de las 6 causales que trae esa ley 1010, pues podríamos estar frente a la particularidad de que esa persona en un debate de un proceso disciplinario le pueda generar cierta incomodidad porque ya puede con categoría y altura salirle al frente en un proceso. También trae una circunstancia, porque dijimos ahorita en el artículo anterior, de que este código no tiene ¿qué? No tiene caducidad, que la desapareció. Pero en temas de ley 1010 es la única figura que permite ¿qué? Caducidad. Pero no porque lo traiga el código, sino porque está la caducidad cimentada en la ley 1010. O sea que es una caducidad especial. Quedó como estaba antes del 2011, porque la ley 1010 es del 2006. Y la ley 734 es de 2002 y la caducidad se incorporó por la 1474 en el 2011. Al haber desaparecido la caducidad, tal como lo dijo la 1474, volvemos a quedar en el mismo estado de cosas que como estábamos antes del 11 de julio del 2011. Entonces, a tener muy en cuenta eso. Que es que denunció por corrupción y ahora le hacemos acoso laboral, entonces inmediatamente tiene un sujeto con objeto de derechos al interior del proceso disciplinario. Luego viene faltas atribuibles a los funcionarios judiciales y a los jueces de paz. Estas faltas, como ustedes las ven ahí, son ¿qué? Nuevas, pero no nuevas en el sentido literal, sino en el nuevo de cómo se organiza. O sea, separó efectivamente, ya no lo dejó en un bloque, sino que lo separó y lo fue poniendo. Esto es para los que administren justicia transitoria, permanente o vocacional. Faltas relacionadas con el régimen penitenciario. Mire que antes eran parágrafos y ahora los volvió artículos. Pura cosmética, absolutamente. Luego ustedes vienen, faltas que coinciden con descripciones típicas de la ley penal. Eso es igual al numeral primero de ese artículo 48, pero lo volvió un artículo, ¿cierto? Y causales de mala conducta, mire, era el 49. Desaparece todo lo que está ahí y le pone otra categoría y otros artículos como tal. Los traslapa. Ahora, faltas graves y leves. ¿Qué hace? Faltas graves y leves que estaban en el 50, ahora van a estar en el 67, cambia el orden, salvo que la conducta esté prevista como falta gravísima. Bueno, aquí trae una adopción de las medidas. Régimen de los particulares, aquí efectivamente los auxiliares de la justicia serán disciplinables conforme a este código sin perjuicio del poder correctivo del juez ante cuyo despacho. Y aquí va a haber un debate, aquí hay que aplicar principio de favorabilidad. ¿Por qué? Porque uno podría decir que los puede investigar el Consejo Seccional de la Judicatura, porque coadyuvan, pero el proceso que más les conviene a ellos es el de la Procuraduría, porque el de la Judicatura no tiene control judicial integral, en cambio el de la Procu sí. Entonces, en virtud de esas instancias, por favorabilidad, el proceso que más les conviene es el de la Procuraduría. Así que un auxiliar de la justicia le dice, miren, no me investigue usted, comisión seccional, que me investigue la Procu. ¿Y por qué? Principio de favorabilidad. Allá tengo más garantías porque si la Procuraduría se equivoca, es el Consejo de Estado el que revisa mi caso. En cambio, si usted se equivoca aquí en una sentencia de tutela, y eso ya sabemos que en Colombia tiene unas exigencias bastante amplias, entonces yo le activo el principio y le pido que más bien me mande al otro procedimiento administrativo con la otra entidad o la otra corporación. Muy interesante, diría yo, porque hay que generar el debate. Entonces, desarrolle o realice prerrogativas exclusivas, que son lo que se le pone efectivamente
Las inhabilidades se trae efectivamente, ahí había un error en el código, que es lo que traemos efectivamente, que el 42 y 43 ya se corrigió. Y conflicto de intereses, también lo mismo, el particular que ya habíamos dicho en su momento, que estaba en la parte superior. Sujetos y faltas. Aquí, sujetos y faltas, actuar, omitir, desatender las instrucciones, todo lo que se da, ¿no? Y los consagrados en el numeral 14, y también estos traen unos nuevos concepciones como tal, y vamos bajando régimen de los notarios, ahí efectivamente no tocó nada. Venimos a las faltas gravísimas, las gravísimas contempladas en este código, las siguientes: incumplir, entonces faltas gravísimas, y trae unas particularidades, tampoco cambió como ven, las inhabilidades frente a la sanción, el límite de la sanción, que ya lo habíamos dicho efectivamente que estaba acá a este lado en este código de ellos, también le hace una variación similar a la parte general. La acción disciplinaria, los procesos que se adelanten por la jurisdicción se tramitarán conforme el procedimiento establecido. ¿Qué tenía la ley 734? Tenía un proceso ordinario administrativo escrito, un proceso verbal administrativo verbal, un proceso ordinario jurisdiccional escrito y un proceso oral jurisdiccional. Y tenía un proceso verbal especial del procurador, tenía 5 procesos. Eso tenía la ley 734. Hoy en día no, hoy en día ¿qué tiene? 2 procesos, si se puede decir, el jurisdiccional y el administrativo, pare de contar. Eso es lo que tiene la ley como tal, no tiene absolutamente nada más. Entonces uno continúa y va bajando. Aplicación del procedimiento, parágrafo, los procesos que se adelanten por la jurisdicción se tramitarán tal cual, el mismo parágrafo para todos que leímos en la parte superior. Continuamos, eso no es de relevancia, tampoco, aquí hay algo muy importante. Miren, ustedes que recientemente, los que están en 10º se van y los que ya van graduando de la universidad, esto le genera una campa de empleo a todos los abogados. ¿Por qué? Porque cuando se creó el artículo 76, el que está ahí, este artículo traía 3 parágrafos y resulta que en virtud del parágrafo 3º, el que está ahí, la Procuraduría hizo una circular conjunta con la DAF y dijeron, mire, donde no haya la posibilidad de formar el control interno disciplinario, ¿cierto? Pues abróguelo. Y la Corte en una sentencia 1061-2003 dijo, sí, a eso se le llama competencia exceptiva y la competencia exceptiva es distinta a la competencia natural y la Corte convalida, si se puede decir, la aplicabilidad de ese parágrafo. O sea, que le hicieron, si se puede decir, un esguince a la obligatoriedad de controlar la función pública, la corrupción y todo esto que le hace desde esas oficinas. ¿Por qué? Porque si hay un gerente que es administrador, pues por su calidad de cargo, usted que es directivo, haga usted el proceso disciplinario. O en la policía, que es más grave para los señores agentes de la ley y el orden. Es un mayor o un capitán, no sé al que le corresponda, pero que no es abogado y lo sienta ahí y le hace un proceso disciplinario sin tener la condición de conocimiento de la norma. Y si bien el proceso disciplinario no necesita defensas técnicas sino materiales, sí es jurisdiccionalizado, sino jurisdiccionalizado, o sea, tiene estancos y etapas y para dominar e interpretar eso se necesita que un grado de conocimiento. Y en este país y en el mundo los que tienen el constructo interpretativo son los abogados. Así que en virtud de ese lenguaje, y como ya en la primera norma, en la ley 734, se habían hecho los loquillos, se había hecho como una excusa de cómo evadir la norma, entonces ¿qué se hizo ahorita? Ah, bueno, dado que ustedes son muy habilidosos, entonces lo que hicieron fue desaparecer ese parágrafo ¿qué? 3º, ¿cierto? O sea, ya no hay parágrafo, y además se le impone algo, mire lo que dice, la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Fiscalía, ¿cierto? Eso estaba, ahí está como tal, ¿cierto? Del nominador o de quien delegue, o sea, ya no es del señor ¿qué? Fiscal General de la Nación. Pero en el parágrafo 2 le dice, se entiende por oficina del más alto nivel la conformada por servidores públicos mínimo del nivel profesional de la administración. Mínimo.
O sea que usted ya no le puede meter técnicos, que es que él allá es técnico en… No, ya esa oficina cero técnicos, absolutamente. Y dice, el jefe de la oficina de control interno, quien deberá ser abogado, pertenecerá al nivel directivo de la entidad. ¿Ven? O sea que si usted lo nombran jefe de la oficina de, por ejemplo, los hospitales, en su mayoría, no tienen jefe de control interno disciplinario. Cierto que sea abogado, casi siempre es el subgerente administrativo, porque es del nivel directivo, ahora no. Si hay oficina de control interno que es gestión, ¿por qué no haber la de función que es control interno disciplinario? Pues porque efectivamente a la ley que organizó las oficinas de control interno no le hicieron esguince, pero a esta sí. Entonces lo que se hizo efectivamente, se trató fuertemente, no, vamos a quitar ese parágrafo porque ese parágrafo lesiona la lucha contra la corrupción, lesiona efectivamente lo que es la percepción de cómo usted combate la función. Y entonces le dice, señor, un abogado. O sea que el jefe de la oficina tiene la calidad de directivo, gana igual que los de ese nivel. ¿Estamos? Así que ahí tienen para que efectivamente le empiecen a escribir a la Procuraduría una vez entre en vigencia este artículo, por allá en el 2021 y ahorita el 28 de mayo otros. Pero efectivamente lo que se viene es la creación de oficinas de control interno disciplinario. Muchas alcaldías del Valle no la tienen y de Colombia no la tienen. A fe de constatar, de acuerdo a la estadística que nos dio el momento de creación, que eran más de 700 alcaldías que no tenían esa oficina. O sea que van a haber unas oficinas nuevas. Ahí les dejo. Entonces, competencia de la Procuraduría y las personerías, bueno. Competencia por razón de la conexidad. Entonces, iríamos, las situaciones que vienen en amarillo, como les digo, ya son temas de… Este artículo 101, competencia especial de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, y el artículo 100 ya tienen una demanda de inconstitucionalidad que fue impetrada por el señor Roa Salguero. Efectivamente, Roa Salguero es un doctrinante del derecho disciplinario y él acaba de presentar la primera, si se puede decir, demanda de inconstitucionalidad ante la Corte por estos artículos, el 100 y el 101 como tal. Y está bien, ¿cierto? Porque efectivamente eso siempre se criticó. Cuando entró esta norma entraron dos proyectos de ley, aparte del 055 había entrado uno del señor Navarro Wolf y efectivamente lo que hicieron fue que se unificaron y este era el debate del tema de Petro, por allá. Entonces mire que efectivamente este está en amarillo, este es absolutamente todo nuevo, ¿sí ven? Entonces en virtud porque se organiza y se acomoda, ahí tienen, pero ya tienen la primera demandada. Echa la ley, echa las demandas, hay que presentar unas 2 o 3 por cuestiones de pruebas que estamos como no aceptando ciertas cosas. Impedimento y recusación, eso queda igual, ¿cierto? Se acepta un trámite como tal ya. Sujetos procesales o quien hagan sus… Bueno, aquí efectivamente lo que ya les había dicho, esta misma condición la ostentan las víctimas de conductas violatorias de derechos humanos y el derecho internacional humanitario, así como de acoso laboral, lo que les había dicho, ¿cierto? Y ahí tienen. Víctimas o perjudicados, efectivamente los va acomodando, acceder a la actuación, designar apoderado, o sea, le da cierta connotación. La actuación procesal, efectivamente, reserva de la acción disciplinaria, a esto no le damos notificación personal y creo que por los recursos como tal, tiene efectivamente la misma dinámica de que es de atención de recursos efectivo, pero aquí viene ya que el señor quejoso, cuando tenga la calidad de víctima, puede no gustarle que lo absuelvan o puede no gustarle cómo quedó sancionado. Es que 3 meses es muy poquito, señor operador. Entonces haga el favor, porque usted las sentencias condenatorias no las puede apelar, pero las absolutorias sí. Aquí ya no, aquí le está diciendo haga el favor y que eso es muy poquito. Yo considero que no eran 6 sino 1 año. Ese es el problema de tener un quejoso con derechos al interior del proceso. Y entonces vea, me absuelven y este señor ahí y me condenan y él quiere más.
y venimos, efectivamente la revocatoria directa trae ciertas situaciones nuevas como tal, y es un proceso, ya eso hay que estudiarse más a profundidad porque es un término. Viene efectivamente las pruebas, en pruebas este código sí fue muy profundo, ¿no? Ahí es donde viene, si se puede decir, la mayor inmensa situación de cambios. La confesión no había en la 734. El testimonio, no existía el trámite del testimonio. La peritación tampoco, pero todos los ven, todo lo que ustedes van viendo ahí, la inspección disciplinaria, los documentos, atribuciones de policía judicial, las nulidades, los principios. Miren, cuando usted invocaba una nulidad por el artículo 143 de la ley 734, que es donde ustedes se encuentran, mire lo que decía, los principios orientales de la declaratoria de nulidades. Pero como no decía cuáles, ¿qué tenía que hacer el operador? Ley 600. Entonces, para todo tenía que coger la ley 600. Y pasaba algo. Muchos de los operadores disciplinarios, que a veces eran unos ciertos abogados que se les había olvidado hacer reenvíos, se les olvidaba que tenían que leer en contexto, lo que hacían era, no aplica, pero cuando debían de ir, efectivamente la ley 600 al 31008, y era traerlo. Entonces, ¿qué hizo el legislador? Para evitarle eso al operador disciplinario, le voy a traer los principios y se los pongo. Y entonces es un artículo que cuando usted revisa efectivamente la ley 600 va a ver que lo trajeron de por allá. ¿Ven? Lo mismo acá, declaratoria oficiosa, contra esta providencia no procede recurso. Ah, bueno, ahí ya usted tiene efectivamente que en cualquier estado de la actuación disciplinaria, que alguna de las causales previstas en la norma anterior declara la nulidad de lo actuado, o sea, como todas las nulidades, ¿cierto? No tienen recurso y son oficiosas, usted la declara, no hay recurso. Listo. Requisitos de solicitud de nulidad, entonces todo esto lo vamos a mirar, esto ya estaba, pero estaba en la ley 600. Miren, contra la decisión que se pronuncia sobre la solicitud de nulidad procede el recurso de reposición, eso siempre ha estado ahí. ¿Por qué? Porque se trajo de la ley 600. Atribuciones de policía judicial, ya las vimos arriba, las ponen acá, que es el artículo 200, ahorita es el 148, eso lo trae nuevo, la indagación previa. Aquí es donde empieza lo que todo el mundo quiere saber, el procedimiento. Aquí arranca el procedimiento ya. ¿Cuál era el procedimiento en la ley 734? La indagación preliminar duraba 6 meses. La apertura de investigación, 12. El cierre de investigación, 15 días. Era un auto de trámite y solamente le cabe un recurso de reposición, pero no se le corría traslado de ninguna clase. Después venía la formulación de cargos y después de la formulación de cargos se le daban 10 días para los descargos. Si se pedían pruebas, entonces hacía un auto de pruebas que era interlocutorio y apelable en caso de que no se concedieran las solicitadas, y hasta 90 días. Y después de eso, usted pasaba a los alegatos conclusivos, le corrían un traslado de 10 días, terminado ese traslado se concedían 20 para el fallo. Ese es el procedimiento ordinario de la ley 734. Ahora, ¿qué se dice en el código? No, señor, vamos a cambiar esto y lo volvieron mixto. No es que sea oral totalmente. Usted puede arrancar con él en la oralidad si tiene todos los requisitos para formular, digámoslo así, prueba de la falta y prueba de la responsabilidad. Pero aquí le dice no, su indagación preliminar ya no va a durar 6 meses. Su indagación preliminar va a durar 3 meses. Pero resulta que esa indagación, si es por delitos de lesa humanidad, si es por de dignidad humana, se va a prorrogar. Y entonces ahí es donde efectivamente le dice, mire, la indagación previa tendrá una duración de ¿qué? 3 meses, ¿cierto? Pero le dice procedencia y objetivo. Aquí que le decía, fines. Previa, entonces le dice, entonces, en caso de dudas sobre la identificación o individualización del posible autor de una falta disciplinaria, se adelantará indagación previa. Aquí abandonó la duda sobre los hechos, que era lo que traía el otro código. Por eso todo proceso disciplinario que llegaba a cualquier entidad, lo que hacía la entidad era ¿qué? Indagación preliminar. Ahora no, le dice, maestro, solo si usted no conoce al Señor, porque si lo conoce, que siga. Va de una vez a apertura.
O sea, ¿qué le abroga? Le abroga un impositivo de que el operador no mame, perdón la expresión, no mame tanto gallo con una investigación disciplinaria. En ese orden dice, la indagación previa tendrá una duración de 3 meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de investigación, ¿cierto? Dice, podrá extenderse a otros 3 meses. Ahí, efectivamente, lo que hace es una prórroga de hasta 3 meses, ¿cierto? Bueno, cuando se allegue la actuación, el medio probatorio que permita identificar o individualizar el presunto autor de manera inmediata, se deberá emitir la decisión de apertura de investigación. ¿Qué le hace? Le pone efectivamente investigación. Aquí, efectivamente, decisión inhibitoria y queja temeraria. Este es muy importante. Aquellas personas que se viven quejando de los empleados, y se hablaba del quejoso temerario, pero no pasaba nada. En este código, ¿qué se hizo? Se agrupó ya el procedimiento, que no existía. Ahora ahí se le dijo, venga, operador, cuando usted observe que la queja es temeraria, haga el favor y coja a ese quejoso temerario, ¿y qué le hace? Un procedimiento y póngale una multa, ¿cierto? Muy, muy buena la situación de la tendencia del proceso porque no existía. ¿Qué hacemos para emborrachar al empleado público, al servidor público? Vamos a ponerle 10 quejas para que esté contestando. Pero si sus quejas son infundadas, se hacen nada más con un reparo subjetivo, visceral, lo que va a hacer que el operador es decirle, listo, aquí no hay nada, declaro el inhibitorio, pero paso seguido, venga para acá usted quejoso, siéntese ahí que le voy a hacer un proceso sucinto, como dicen por ahí. Y lo atiende con el proceso establecido tal como lo trae el artículo, ¿qué? 210 en su situación. Ruptura de la unidad es igual, fines y trámite de la investigación, ¿cierto? Maneja la misma perspectiva y le dice efectivamente que el término, como estaría por allá en el 156, que es donde cambia, busquémoslo aquí, es de 6 meses. O sea, la investigación dejó de ser de 12 y pasó a ser de 6. Esos términos hay que contarlos mejor, ¿no? Porque los términos no serían tanto de como estaban en la ley 734, que terminaban siendo 24 y 36, aquí también pueden terminar siendo un poquito más abultados los términos. Podría decirse efectivamente, mire que le pone que si es contra derecho internacional humanitario, se aumenta el término a 18 meses. Bueno, aquí pasamos a la ruptura de la unidad y luego pasaríamos a la parte del informe de la iniciación de la investigación, informe de la iniciación, esto no cambió, el 160, y aquí es donde viene el cambio. Ya en la etapa, usted termina la indagación preliminar, que es individualizó al individuo al empleado como tal. ¿Con qué se individualiza? Con el nombramiento y el acta de posesión, no es más. Luego, ¿usted qué hace? Lo trae y posteriormente hace la investigación. Se terminaron los 6 meses de la investigación. Usted ahí tiene que haber acabado todo lo que es la instrucción. Cierra, y cuando cierra le dice, oiga, investigado, le voy a conceder 10 días para que usted presente unos lo que le trae el código, unos alegatos precalificatorios. O sea, no le voy a formular cargos, sino que le voy a traer unos alegatos precalificatorios, como estaba en la ley 600. Entonces, lo que hace es trasladarlo porque aquí no los traía. Usted le corrían traslado y si a usted no le parecía que no le presentaba, pero no había la obligatoriedad. Ahorita ya le acceden un derecho para que usted efectivamente se pronuncie. Entonces ese traslado efectivamente es de 10 días. Luego, decisión de evaluación, ¿cierto? Y en esa decisión es la de citar audiencia al disciplinado o terminar la actuación y ordenar el archivo. Es eso. Procedencia de la decisión de citación a audiencia y formulación de cargos. Aquí pasa algo, aquí ya no hay en la etapa de juzgamiento lo que les dije, que traslado para descargos, que periodo probatorio, que alegatos de conclusión, que los 10 días, que los otros 10 días, que los 20 días, no. Aquí lo que hay es la etapa de juicio del proceso disciplinario es eminentemente oral. Y aquí hay otra buena noticia, la gente va a necesitar ¿qué? Defensa técnica, aunque si van, sigue siendo defensa material, pero aquí ya es defensa técnica. Aquí no es como antes que usted se sentaba en su casa, hacía su defensa, no, aquí lo llaman y es ligerito.
Un proceso disciplinario bien llevado puede durar 2 mesecitos, bien llevadito. O si hay necesidad de urgencia de sacarlo, pues uno trata de que dure 1 mes. Pero efectivamente el proceso, tal como está encaminado, está para que usted efectivamente, y aquí viene ya todo lo que es la dinámica de que el contenido de la decisión de cargos, mire, contenido del auto de citación, le coloca formulación y citación a audiencia. ¿Por qué? Porque ahí lo imputan a usted como tal. Ahí hay una imputación. Esa imputación trae unas reglas que no cambiaron. ¿Sí ve? Aquí, el análisis de la ilicitud sustancial del comportamiento. El análisis de la culpabilidad. ¿Por qué de la ilicitud? Porque la ilicitud tiene que carga probatoria. En ese orden de ideas, trámite previo a la audiencia, ahí está, efectivamente, y la audiencia es concentrada, y esa audiencia concentrada lo que tiene como tal es que arranca con una fase de identificación, luego la identificación, lectura del auto de cargos, luego la lectura del auto de cargos, lo que se da propiamente dicho es se corre un traslado a las partes para que se pronuncie, una vez estas se pronuncien, presentan sus descargos, se pasa a la fase probatoria, se presentan las pruebas y se decide sobre las pruebas, y en esa misma audiencia se dan los términos para evacuar las pruebas, y después de evacuadas las pruebas lo que se da efectivamente es la resolución de nulidades si se presentan, pero que van directamente posterior ya a cómo se irían a definir en el tema si es en el fallo, porque aquí viene un trámite también. Y luego de eso, tal como lo trae, le dice, si vencido ese término de 5 días contados a partir de la siguiente a la fecha, entrega a la oficina de correos. Entonces, ¿cómo se notifica? ¿Cómo se hace? Entonces, todo esto, y venimos al 227, aquí está la audiencia. Instalación, ahí está toda la audiencia del proceso verbal disciplinario. No es más, no es más. Entonces, todo lo que les acabo de anunciar está dado en este artículo. Este artículo concibe todo lo que es la parte del procedimiento. ¿Qué hizo? Le metió el procedimiento tal cual como lo tenía en el artículo 177, lo combinó con unos artículos que ya tenía la parte escritural. Renuencia ya estaba efectivamente, pero la amplía. Y la práctica de pruebas también. La variación de los cargos también estaba en el proceso ordinario, pero se lo incorpora ¿qué? Al verbal, hasta antes del fallo, ¿cierto? Traslado para alegatos también están dentro de la audiencia, y así, contenido del fallo es lo mismo, ejecutoría de la decisión y efectivamente ejecución y registro de las sanciones. Eso es igual, y aquí para abajo procedimiento, bueno, el verbal, todo esto desapareció de la ley 734, como pueden ver. Régimen de los funcionarios de la rama judicial, aquí tampoco cambió mucho, si se puede decir, porque cambió de acuerdo al procedimiento verbal de arriba. Todo esto para decirles, aquí se puede decir, termina ya los transitorios, todo esto para decirles, señores, de que la ley 734 y que efectivamente el Código General Disciplinario no tuvo cambios ¿qué? Estructurales en la dogmática. El único cambio que tuvo fue el tema de la culpabilidad respecto del dolo, que lo plasmó y dijo que no existía. De resto, en cuanto al procedimiento, ya el procedimiento se volvió mixto, la parte de instrucciones que escrita, indagación, o sea, previa, cierta investigación previa, apertura de investigación disciplinaria y el cierre. Esa es la instrucción. Y el juzgamiento es el auto de ¿qué? De citación a audiencia y formulación de cargos. Y es una audiencia concentrada que se puede llevar en varios actos. No es más. Es eso lo que cambió la norma. La preocupación, bueno, las competencias que les dije respecto de los empleados que ya pasan, pero ¿cuándo pasarían estos empleados allá? A partir del 28 de junio del año 2020. Todos los procesos que estén en indagación preliminar pasarán al Código General en esa fecha. Los que estén en apertura de investigación se mantendrán por virtud de la ley 734.
Tal como pueden ver, los cambios no fueron ¿qué? Mayores. Los fallos fueron más que todo estéticos. Creo que con eso ya ustedes tienen efectivamente un imaginario de qué fue lo que hizo el legislador. En nuestro concepto, convalidar muchas, pero muchas de las sentencias, salvo muchas cositas que logramos meter, pero es ese tema de construir una norma donde hay tantas situaciones y tantas posturas, no es tan fácil. No sé si